La Atalaya de Estudio Semanal. Artículo de estudio número 34. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre. ¿Cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave? Párrafo 1. Pregunta. Cuando alguien comete un pecado grave, ¿qué es posible conseguir a veces? Como indica el texto temático, es posible llevar a una persona al arrepentimiento. Párrafos 2 y 3. Pregunta. ¿Qué debemos hacer si nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave y por qué? Para que los ancianos puedan ayudarlo, primero tienen que conocer el asunto. Así que deberíamos animarlo a ir a los ancianos y pedirles ayuda. Esa es una muestra de amor, porque no queremos perder a nuestro hermano. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? Cuando un hermano comete un pecado grave, el cuerpo de ancianos elige de entre ellos a 3 ancianos capacitados para que formen un comité y se reúnan con él. El objetivo de los ancianos es hacer todo lo posible por llevar al pecador al arrepentimiento. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué consejo deben recordar los ancianos al reunirse con el pecador? Segunda Timoteo 2, 24 a 26, dice. El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad, y así recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo, ya que Él los ha atrapado vivos para que hagan su voluntad. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo preparan su corazón los ancianos antes de reunirse con el pecador? Tienen que recordar que por encima de todo, son pastores y que deben seguir las instrucciones y el ejemplo de Cristo. Antes de reunirse con el pecador, el comité le ora a Jehová para pedirle que los ayude a llevarlo al arrepentimiento. Buscan información en la Biblia y en nuestras publicaciones y le piden a Jehová que les dé discernimiento para entender a la persona y la situación. Párrafos 7 y 8. Pregunta. ¿De qué maneras pueden imitar los ancianos la paciencia de Jehová al reunirse con un pecador? Tienen presente la manera como Jehová trató a los pecadores en el pasado. Por ejemplo, razonó pacientemente con Caín y le dijo que podía volver a tener su aprobación, pero le advirtió de lo que pasaría si no cambiaba. Génesis 4, 6 y 7. Tal y como indica 2 Timoteo 4:2, es necesario que lo traten con mucha paciencia. Siempre deben controlarse y hablarle con calma para motivarlo a hacer lo que es correcto. Párrafos 9 y 10. Pregunta. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ayudar a razonar al hermano que ha pecado? Los ancianos le harán al hermano preguntas bien pensadas, pero sin pedirle detalles privados innecesarios. Al tratarlo con amabilidad, lo ayudarán a expresarse con libertad y a comprender qué fue lo que le llevó a pecar. Además, tal como hizo Natán con David, pueden utilizar ejemplos para ayudar al hermano a ver por qué lo que hizo está mal. Párrafo 11. Pregunta. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores? Por ejemplo, él le preguntó a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le hizo esta pregunta tan acertada para ayudarlo a comprender que lo que estaba haciendo estaba mal. Y en Apocalipsis 2:20 y 21 mencionó a una tal Jezabel y dijo: le di tiempo para que se arrepintiera. Párrafos 12 y 13. Pregunta. ¿Qué pueden hacer los ancianos para darle tiempo a la persona para que se arrepienta? Al igual que Jesús, los ancianos no se apresuran a llegar a la conclusión de que la persona no quiere arrepentirse. Así que los ancianos pueden reunirse con el pecador más de una vez. Para ayudar a la persona a llegar al arrepentimiento,
Los ancianos deben mostrar empatía y bondad. Párrafo 14. Pregunta. Cuando un pecador se arrepiente, ¿de quién es el mérito y por qué? Recordemos que Pablo dijo que quizás Dios les dé el arrepentimiento a los pecadores. Segunda Timoteo 2:25. Así que el mérito de este cambio tan importante de mentalidad y de actitud no es de ningún humano, sino de Jehová, que ayuda al cristiano que se ha descarriado a cambiar. Pablo mencionó algunos de los excelentes resultados de ese arrepentimiento. Lleva al pecador a conocer la verdad de manera más exacta. Lo ayuda a recobrar el juicio y le permite escapar de las trampas de Satanás. Párrafo 15. Pregunta. ¿Cómo pueden seguir ayudando los ancianos al pecador que se arrepiente? Si la persona se arrepiente, los ancianos seguirán haciéndole visitas de pastoreo para ayudarla a fortalecer su fe, a resistir las tentaciones de Satanás y a hacer rectos los caminos para sus pies. Párrafo 16. Pregunta. ¿A quiénes se refería Pablo en 1 Timoteo 5:20 cuando habló de los presentes? 1 Timoteo 5:20 dice: Censura delante de todos los presentes a los que practican el pecado, para que sirva de advertencia a los demás. ¿A quiénes se refería? No necesariamente a toda la congregación, sino a los pocos hermanos que tal vez ya sepan lo que hizo el pecador, sea porque lo vieron con sus propios ojos o porque él mismo se lo confesó. Párrafo 17. Pregunta. Si el pecado es ampliamente conocido en la congregación, o es probable que llegue a serlo, ¿qué anuncio se hará y para qué? Entonces los presentes serían toda la congregación. Así que un anciano le anunciaría a la congregación que el hermano o hermana ha sido censurado. ¿Para qué? Pablo explicó: para que sirva de advertencia a los demás y no cometan un pecado grave. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué hacen los ancianos cuando un menor bautizado comete un pecado grave? El cuerpo de ancianos elegirá a 2 ancianos para que se reúnan con el menor y con sus padres testigos. Estos ancianos averiguarán qué pasos han dado ya los padres para ayudar a su hijo a hacer los cambios necesarios y arrepentirse. Después, los ancianos hablarán de vez en cuando con los padres para asegurarse de que el menor sigue recibiendo la ayuda que necesita. Párrafo 19. Pregunta. ¿Cómo imitan a Jehová los ancianos al tratar con quienes cometen un pecado grave? Los ancianos que sirven en comités quieren asegurarse de mantener limpia la congregación porque es una responsabilidad que les ha dado Jehová. Pero también desean hacer todo lo posible para ayudar al cristiano que ha pecado a arrepentirse, y por eso mantienen una actitud optimista y positiva. De esa manera imitan a Jehová, que es muy cariñoso y misericordioso. Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué veremos en el último artículo de esta serie? Lamentablemente, hay ocasiones en las que el cristiano que ha cometido un pecado grave se niega a arrepentirse. Si eso sucede, es necesario sacarlo de la congregación. ¿Cómo atienden los ancianos estos casos? Lo veremos en el último artículo de esta serie. ¿Qué respondería? Según Romanos 2:4, ¿cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? ¿Cómo pueden aplicar los ancianos lo que dice 2 Timoteo 2:24-26? ¿Qué significa la instrucción censura delante de todos los presentes? Fin del artículo.